Esta semana ponemos nuestra atención en una serie de diferentes elementos mientras Bitcoin se remolca hacia ese rango alrededor de los $50.000, dejándonos semanas de una acción de precio muy positiva. Veremos que hay un elevado interés en el mercado de derivados de Bitcoin. Entenderemos qué estamos viendo en ese espacio y lo que implica para el futuro más inmediato del precio, porque generalmente cuando hay muchos contratos en abierto esto nos puede traer mucha volatilidad a corto plazo. Nos fijaremos en cuál es actualmente el balance neto de los exchanges, qué flujos de entrada y salida están habiendo a lo largo de esta última semana. Hablaremos de que también se está dando una distribución de monedas por parte de hecho de un grupo muy específico de inversores, los que están recogiendo beneficios aprovechando la fortaleza actual del mercado. Pero muy interesantemente, a pesar de ello, el mercado ha continuado subiendo y hablaremos de qué significa eso. Así que analizaremos el comportamiento de gasto, qué tipo de inversores se están vendiendo, qué edad tienen las monedas que se están devolviendo a esa circulación líquida del mercado y en qué orden de magnitud lo hacen, por lo que vamos a saber qué ganancias se recogen y en qué pérdidas se están incurriendo. Y realmente a lo que se reduce es un análisis de las diferentes clasificaciones de inversores. Por un lado tenemos a aquellos que mantienen una inversión desde hace mucho tiempo, por lo que tienen bastante experiencia en el mercado, y sabremos identificar que cierta volatilidad pertenece a la actividad de los grandes inversores, de los que suelen mantener sus monedas en un estado latente, y lo vamos a comparar con la actividad de trading actual, es decir, aquellos participantes que mueven sus monedas aquí y allá de manera mucho más frecuente. Y es interesante ver cómo estos dos grupos tan diferentes interactúan en términos de ese intercambio en las dinámicas de oferta y cómo afectan los unos en los otros a lo largo del tiempo. ¿Te suena bien? Iniciamos conexión. Hola a todos y bienvenidos al Cable. Acabamos de alcanzar los 400 suscriptores en menos de 2 semanas operativas, por lo que me alegra mucho ver cómo crece y se expande la comunidad. Por cierto, dejadme en los comentarios qué cosas mejoraríais de los vídeos para ponerme a ello. Bueno, esta última semana representa nada menos que la quinta semana que cierra en verde, con una carrera alcista muy fuerte que arranca desde el mínimo en los $29.000 que nos dejó la última semana de julio, y prácticamente la totalidad del mes de agosto ha mantenido una trayectoria alcista. Desde el último análisis hemos trepado desde más o menos los $44.000 hasta acariciar tímidamente los $50.000, incluso llegando a cerrar la semana ligeramente por encima. Y ha sido durante este ascenso precisamente que hemos visto cómo el apalancamiento en el mercado de futuros ya ha reptado considerablemente, lo que refleja el regreso del interés especulativo y lo que también se hace visible en el mercado de opciones. Y de esto hablaremos en un minuto, pero antes vamos a centrarnos en el mercado de derivados, porque tenemos que tener en cuenta un factor fundamental, y es que cuando se empieza a acumular demasiado apalancamiento en una determinada dirección, ahora mismo lógicamente hablamos de las apuestas en largo, todos aquellos que abren posiciones al alza. Cuando hay demasiados traders apalancados en una dirección, lo que tendemos a ver es una probabilidad muy grande de que el mercado estrangule toda esa fuerza especulativa. El mercado asienta la confianza en la tendencia y aquellos traders más precarios, los más inexpertos, se sobreapalancan. Y suele pasar en momentos como este, en los que no se han dado los retrocesos que uno espera, que confirman las antiguas resistencias locales como nuevos soportes. El precio generalmente se da la vuelta y esto provoca una cascada de liquidaciones. El mercado de futuros absorbe esa liquidez y empuja el exceso de apalancamiento fuera del sistema. Y esto es lo que ocurre típicamente cuando demasiados participantes apuestan en una dirección concreta. Hay muchos contratos en abierto y finalmente se termina por expulsar a los apalancados. Así que aquí tenemos que fijarnos en dos cosas. La primera son los contratos en abierto, que nos muestran simplemente la cantidad de contratos abiertos en el mercado de futuros, o el volumen de posiciones activas en un día. Y exactamente lo mismo, pero esta vez en el mercado de opciones. Pero tenemos que recordar que siempre que observamos productos institucionales de este tipo, lo que tenemos delante realmente resulta ser una combinación entre actividad especulativa con su respectivo apalancamiento, pero también un interés inversor de diversificación de riesgo. Lo que quiere decir que por supuesto que hay una parte apalancada con un trasfondo saludable. Gente interesada en cubrir y proteger su cartera de inversión mediante una diversificación de riesgo calculada. Y lo hacen a través de estos diferentes productos de derivados y opciones, lo que puede terminar incluso reduciendo en buena parte la volatilidad resultante del exceso de apalancamiento. Y aquí es donde entra en escena la tasa de financiación, porque gracias a esta herramienta podemos determinar en qué dirección se inclina el mercado actualmente, lo que podemos saber simplemente viendo qué lado de las apuestas es el favorecido por esta tasa. En términos sencillos, el mercado de futuros o el mercado de opciones y el mercado spot son dos mercados completamente diferentes. En el mercado spot nosotros compramos y vendemos Bitcoin a precio de mercado y lo intercambiamos por dólares en este ejemplo. Sin embargo, el mercado de futuros es a donde vamos una vez que ya tenemos Bitcoin y lo depositamos como margen cuando abrimos un corto o un largo para hacer una apuesta que nos va a proporcionar una ganancia o una pérdida calculada en base a nuestro
nuestro precio de entrada, el apalancamiento que utilicemos y nuestro precio de salida. Esa ganancia o pérdida se efectúa siempre en la forma del margen que hayamos utilizado. Si ponemos Bitcoin sobre la mesa, recibimos Bitcoin. Si operamos con USDT como margen, ganaremos o perderemos USDT cuando cerremos la operación. Pero no estamos comprando y vendiendo Bitcoin a precio spot ni en el mercado spot. Sobre el papel, lo que estamos haciendo es abrir un contrato con el exchange, que es quien nos presta el dinero. Ese apalancamiento y un contrato normalmente equivale a $1, con lo cual si abro una operación en largo de $100, realmente estoy operando con 100 contratos. Pero en ningún caso se trata del mercado spot, que rige verdaderamente la compraventa real de Bitcoin. El mercado de futuros es un mercado meramente especulativo y esto hay que entenderlo. Precisamente porque son dos mercados diferentes, la oferta y la demanda no responde al mismo equilibrio. Y el mercado especulativo es mucho más volátil, con lo cual muy frecuentemente encontramos precios diferentes, llegando incluso a alcanzar en ocasiones varios puntos porcentuales. Los exchanges tienen la obligación de esforzarse en conseguir que el precio de futuros no se aleje demasiado del agregado del precio spot, para lo que utilizan la tasa de financiación, que es un tipo de interés que se cobra cada 8 horas normalmente. Y consiste en que cuando la mayoría de apalancados apuestan en una dirección, le pagan la tasa a sus contrapartes. Es decir, que si en un determinado momento hay muchos más contratos en largo abiertos, estos le van a pagar un interés a los apalancados en corto. Por eso es una tasa, no es una comisión. El exchange no se queda con nada en absoluto. El tamaño de este tipo de interés será mayor cuanto mayor sea la diferencia entre los dos grupos. Fijaos, por ejemplo, en el nivel tan extremo que llegó a alcanzar la tasa durante el desplome de marzo del 2020, en la que prácticamente la totalidad del mercado abrió posiciones en corto tras el desplome de los mercados bursátiles regulados que afectaron al mundo entero. Esto trata de servir como incentivo para que los participantes del mercado abran posiciones encontradas y que no haya un desequilibrio desmedido entre la oferta y la demanda. La mayoría le pagará la tasa a la minoría para equilibrar la balanza. Bueno, cuando uno mira los contratos en abierto, tiene que saber que por cada contrato de compra hay un contrato de venta opuesto y viceversa, es decir, que funciona exactamente igual que el mercado spot. Para operar se necesita una liquidez y el libro de órdenes de cada exchange nos permite conocer el grado de liquidez de contratos de compra y de venta que hay disponible en cada momento. Pero lo importante es entender que hay una partición 50-50 entre compradores y vendedores que está detrás cuando hablamos de los contratos en abierto. De modo que al observar un repunte en los contratos en abierto, por sí solo no nos da una estimación de la preferencia del mercado ni de lo que podría pasar. Solo nos asegura que hay un aumento del interés, que regresan los traders a operar después de haberse distanciado un tiempo de las gráficas. Si nos fijamos en lo que ha sucedido a lo largo del primer trimestre del año, vemos que teníamos una tasa de financiación altísima y positiva, lo que quiere decir que la gente que mantenía posiciones en largo abiertas con apalancamiento en el mercado de futuros le pagaban un tipo de interés a aquellos que apostaban en corto, generando así ese incentivo para que la gente se posicione en el lado contrario de la operativa. Estos picos tan elevados muestran tasas altísimas, lo que sugiere que la magnitud de personas con operaciones en largo apalancadas era enorme en ese periodo y que a la vez muchos stops estarían colocados del lado opuesto. Esas cantidades tan grandes generalmente provocan una cascada de liquidaciones en la que a muchos traders se les obliga a cerrar posiciones en cuanto el mercado se mueve en su contra. Ahora, lógicamente lo opuesto empezó a suceder durante el desplome de mayo, en el que vimos una profunda caída de esta tasa, evidenciando que muchísima gente se posicionó en corto, de modo que creció enormemente la probabilidad de que el precio se columpiase en la otra dirección, y es cuando vimos un rebote desde ahí, durante todo el periodo que abarca la consolidación entre mediados de mayo y hasta finales del mes de junio, periodo en que se apreció un sentimiento negativo generalizado con muchas más apuestas hacia una continuación en descenso, algo que ya se ha revertido con éxito, asentando una preferencia alcista. De hecho, llevamos con una tasa de financiación positiva durante todo el mes de agosto, pero no deja de ser una versión escuálida de los niveles mantenidos cuando teníamos completamente activado el modo carrera alcista. Esto se traduce en que no necesariamente existe aún una tremenda preferencia direccional que apunte hacia nuevos máximos históricos, pero sí claramente que el mercado tiene una inclinación neta positiva, y al darse en conjunto con una acción de precio alcista sostenida, no necesariamente nos da señales de que pueda suceder un estrangulamiento gigantesco en ninguna de las dos direcciones, como si vimos por otro lado y de manera muy abrupta además, durante las correcciones de la carrera alcista de principios de año. Pero esta preferencia por los largos sí aporta indicios de que un retroceso intencional que liquide largos es muy posible, pero a pesar del potencial de que esto ocurra, algo que podemos estar perfectamente viendo ya, no sería en cualquier caso algo desorbitado. De hecho, tiene su parecido a lo que vimos durante los estadios finales del 2020, cuando solo se estaba fraguando la tormenta alcista que vino después. Así que lo dicho, de acuerdo a la tasa de financiación y a los contratos en abierto, de momento no existe una inclinación exagerada, pero sí es importante recalcar que el aumento del interés especulativo que vemos en los contratos en abierto y la llegada de más traders operando en el mercado puede desembocar en un estrangulamiento en algún momento, pero por ahora el desequilibrio no es lo suficientemente exagerado como para que resulte en nada drástico. Vamos a pasar a ver qué podemos extraer de los movimientos de entrada y salida de Bitcoin que fluyen a través de los exchanges. Lo primero que hay que saber es la idea que hay detrás a la hora de analizar estas métricas que nos muestran
el balance neto de las cuentas de los exchanges. Básicamente lo que nos interesa encontrar para fundamentar la continuidad del crecimiento de los precios es que cada vez más gente decida llevarse sus fondos a carteras frías donde ellos mismos ejercen la custodia de sus monedas, porque no tienen intención de venderlas hasta que los precios sean mucho más favorables, y esto provoca una sequía en la oferta en circulación líquida. Hay menos monedas disponibles para su adquisición, lo que irremediablemente se transforma en subidas de precios sostenidas al mantenerse una demanda constante o creciente, pero una oferta cada vez más reducida. La otra cara de la moneda es cuando se da todo lo contrario. Tenemos mucha entrada de capital en los exchanges en forma de Bitcoin, cada vez más y más gente gasta sus reservas creando esa presión de venta, y mientras que el mercado siempre tiene cierta capacidad de absorber esa nueva oferta, y de hecho lo hace, es algo que suele requerir cierto tiempo. Durante todo el año 2020 y hasta exactamente el máximo de abril del 2021, vimos una constante retirada de Bitcoin de los exchanges, causado por una serie de factores, pero principalmente el interés y la carrera alcista que siguieron al desplome de marzo del año pasado, y durante el reciente desplome de mayo vimos un ingreso agregado de 140.000 monedas, seguido de un estancamiento que se extendió a lo largo de los próximos meses, y recientemente se han vuelto a retirar de los exchanges una gran proporción de esas monedas, con lo que hemos reseteado en gran medida la mayoría de esos ingresos más recientes. Cabe mencionar que hay un pequeño repunte en los ingresos con estas nuevas subidas de los precios y nos hace querer indagar en otras métricas que ahora revisaremos. Y básicamente se ve que hay ahora una cantidad de monedas que regresa a los exchanges. El volumen neto transferido nos muestra que tras un periodo de retiros netos que han ido de la mano de la acción de precio ascendente del último mes, en esta última semana han habido ingresos moderados, y por la magnitud que tienen aún no está indicando necesariamente nada negativo, simplemente que seamos conscientes de que algo de presión vendedora parece estar entrando de nuevo a los exchanges, aunque el retroceso hasta los $47.000 de esta semana ha provocado retiros que deshacen el volumen ingresado la semana pasada por más del doble, por lo que está claro que hay un tira y afloja entre manos débiles y manos fuertes muy interesante en estos momentos. Aunque esto solo es parte de la historia, ya sabemos que hay monedas que están fluyendo de vuelta a los exchanges. Claramente hay gente con un interés vendedor y de hecho descubriremos en un momento que efectivamente se están ejecutando ventas. Pero también es cierto que después de una subida tan sustancial de casi un 70% en este último mes, habrá gente que va a querer materializar sus ganancias. Y tiene mucho sentido que algunos traders e inversores busquen reducir su exposición al riesgo, especialmente tras haber vivido un 50% de caída que ha alejado el precio de su coste base, ese precio medio de adquisición. Y una buena parte ha decidido soltar sus posiciones ahora mismo que el precio vuelve a encontrarse alrededor de su precio de entrada. También hay traders que han recomprado la caída y ahora recogen parte de sus beneficios. Hay también algunos inversores a largo plazo que sencillamente van a retirar de la mesa una parte de la inversión, por lo que existen múltiples razones por las que la gente va a querer sacar sus ganancias. Pero sin duda lo que se puede observar aquí, y tratando siempre de encontrar el enfoque más objetivo, es que hay flujo entrante en los exchanges, nada alarmante pero siempre algo a tener en cuenta. Lo que vamos a hacer ahora es leer la actividad de los diferentes grupos de inversores para conocer qué clase de comportamiento de gasto está teniendo cada uno, de dónde provienen las monedas que se están vendiendo y a quién pertenecen. Para empezar, aquí tenemos las ganancias realizadas y las pérdidas realizadas por separado, pero antes esta vez quiero explicar qué significa realizadas. Cuando estudiamos estas métricas extraídas de la información que se genera de la actividad del blockchain, decimos realizadas para referirnos al valor realizado de una moneda, y funciona así: si una persona mueve por última vez una moneda y la retira de un exchange cuando el precio de mercado marca $10.000 y la retira de un exchange cuando el precio de mercado marca $10.000, a esa moneda se le asigna ese valor realizado y mantendrá ese valor realizado. Digamos que es un Bitcoin multiplicado por los $10.000, tendrá entonces un valor realizado de 10.000. Si los precios de repente despegan hasta los 50.000 y alguien gasta esa moneda, se revalorizará de esos $10.000 en los que se almacenó en un principio hasta los 50.000 actuales. Y la base del concepto es que la persona que gasta esa moneda está recogiendo beneficios de esta manera, y que además esa moneda está cambiando de manos, o dicho de otra manera, todo comprador tiene un vendedor y todo vendedor tiene un comprador. De modo que esos $50.000 de Bitcoin se revalorizan porque alguien entra en escena dispuesto a pagar por esa moneda. De modo que la asunción comprende que hay un flujo entrante de capital, que el mercado ha sido capaz de absorber esa presión de venta y que lo hace especialmente mientras el precio sigue subiendo. Vamos ahora entonces a pasar ya a las métricas, esta combinación entre ganancias realizadas y pérdidas realizadas. Y empezamos por la segunda, porque con el desplome de mayo vimos una extraordinaria cantidad de pérdidas siendo realizadas en base a lo que acabamos de explicar. Y sabemos que se trata de los inversores que acumularon sus monedas dentro del rango entre los 50 y 60.000 dólares. Con la drástica reducción del 50%, muchos de ellos entraron en pánico, con lo que vendieron y capitularon saliendo del mercado. Y de hecho hemos visto un par de picos más durante toda la corrección, con lo que ciertos inversores noveles han continuado realizando pérdidas, gastando monedas que adquirieron más caro a precios mucho más baratos, bloqueando para sí estas pérdidas. Lo que está claro es que desde ese punto máximo hemos visto un sustancial declive de las pérdidas realizadas y cada vez menos monedas se van gastando en pérdidas. Hay una explicación para ello, y es que los que compraron tan alto ya han vendido en su grandísima mayoría, pero de los que se atrevieron a aguantar una
buena parte de ellos son ahora inversores a largo plazo, que no van a vender hasta dentro de un tiempo. Y también puede ser claro que al subir Bitcoin a su precio de coste, ahora que ya hemos alcanzado el nivel de los $50.000, es muy posible que los compradores en precios de alrededor de los $50.000 estén soltando ahora sus posiciones y que estén gastando sus monedas en torno a los $48 o $49.000, realizando una pequeña pérdida simplemente tratando de recuperar su inversión de esta manera en la mayor medida posible. Y esto podría ser una de las razones por las que las pérdidas realizadas continúan cayendo, pero también los hay que prefieren aguantar el periodo de volatilidad para convertirse en las manos fuertes del mercado, aceptando que ya han venido para quedarse a largo plazo. En la gráfica de las ganancias realizadas podemos ver prácticamente todo lo contrario. Mientras el precio se precipitaba en caída en el mes de mayo, las ganancias realizadas se desplomaron aún más rápido, lo que muestra que las personas que compraron sus monedas en los $5.000, $10.000, $15.000 o cualquier precio que permita materializar una ganancia, ellos son precisamente los que detuvieron por completo el gasto durante esta corrección, lo que nos sugiere todo lo contrario, que entre ese grupo de inversores ha perdurado la convicción y la confianza en el activo para soportar la volatilidad en todo momento. Y muchos de esos inversores a largo plazo que mantienen su inversión desde hace mucho tiempo, que son traders e inversores con experiencia y que están curtidos en el arte de aguantar los vaivenes de volatilidad, a ellos esta caída del 50% no les ha hecho asustarse. Y como podemos ver con el reciente repunte de los precios, también regresa la toma de beneficios, a la vez que muchas menos personas están realizando pérdidas. En resumen, lo que nos cuenta todo esto es que hay traders e inversores que recompraron la caída de los $29.000 y ahora recogen en mayor o menor medida las ganancias de su inversión. También va a ser interesante que le echemos un ojo a las bandas de gasto por edad, una métrica esencial para conocer qué grupos de inversores son los que están gastando sus reservas en base a la edad de sus monedas. Cualquiera que comprase la caída de los $29.000 lógicamente tiene en sus manos monedas relativamente jóvenes, de cerca de 1 o 2 meses de edad. Normalmente lo que nos centramos en buscar en esta gráfica son picos de gastos de monedas muy antiguas, los colores púrpura y morado del fondo, representados por estos picos tan prominentes. Pero vamos a acercarnos para visualizar la actividad de los últimos meses concretamente. Fijaos bien en estos picos oscuros porque representan gasto de monedas que tienen varios años de edad, y según subimos en la gráfica, los colores amarillos van representando monedas más jóvenes cada vez. Lo que se observa claramente es que particularmente durante el transcurso de las últimas semanas, mientras el precio escalaba hacia los $50.000, más y más de estas monedas antiguas están volviendo a la vida, abandonando su estado de latencia y regresando a formar parte de la oferta en circulación líquida. Ahora, esto no significa que estemos ante un éxodo de este bloque de inversores, sino que más bien parte de sus ganancias se están retirando del tablero para aprovechar la crecida de los precios, y ocurre que son particularmente las monedas más longevas de sus arcas. Pero enseguida os daréis cuenta que la magnitud de ganancias que se están realizando en estos momentos no se acerca en lo más mínimo a la clase de ganancias realizadas que vimos durante toda la carrera alcista de comienzos de año, cuando alcanzábamos esos dos enormes picos mientras orbitábamos en los $50 y $60.000. De hecho, es un aumento algo tenue, muy parecido a lo que vimos durante las primeras fases del mercado alcista, cuando dimos el salto de los $10.000 a los $20.000. No hay salidas en masa en esta ocasión. No está habiendo una enorme fuga de monedas con alto volumen, pero todo apunta a que con el movimiento de estas monedas más antiguas, los inversores más antiguos están ejecutando una estrategia de gestión de riesgo, recogiendo así parte de sus beneficios, tal vez engrosando la liquidez de sus carteras, en caso de que piensen que se puede producir un desplome significativo, lo que les permitirá regresar a comprar de nuevo a mejores precios. Y como siempre, puede haber muchos motivos razonables diferentes por los que estas monedas pueden estar ahora resucitando, pero lo importante es que todo esto nos ayuda a construir una visión realista de lo que está pasando, para luego desarrollar nuestra tesis utilizando todas estas piezas de información y comprender lo que ocurre en el mercado. Es momento que hablemos de la esperanza de vida del gasto que vemos en el blockchain. Nos permite analizar por separado los componentes que conforman las bandas de gasto por edad, pero filtrando solo aquellas monedas con una edad de entre 6 y 12 meses, de entre 1 y 2 años, de 2 a 3 años y finalmente de entre 3 a 5 años. Y el motivo detrás de que nos vayamos a enfocar en estos bloques de edad concretamente es que cuando una moneda permanece latente por más de 6 meses, la probabilidad de que sea gastada en un futuro cercano decrece enormemente, y solemos ver que un gran número de estas monedas entran en un letargo y permanecen en ese estado durante un número de años, mientras que las monedas de menos de 6 meses suelen representar transacciones más cotidianas. Alguien, por ejemplo, que haya reaccionado a la volatilidad actual tanto al alza como a la baja y que por consiguiente realice esas pérdidas o ganancias. Son ellos los que se dedican a gastar sus monedas con mucha más frecuencia, mientras que las monedas que se mantienen estáticas por más tiempo, más probabilidades tienen de permanecer inmóviles. Lo que estamos mirando realmente cuando aislamos esas monedas que tienen entre 6 meses y 5 años es el comportamiento de los participantes del mercado con mayor experiencia, los mismos que han sobrevivido a altísimos periodos de volatilidad anteriormente y con casi toda probabilidad entienden cómo
funciona Bitcoin. Están familiarizados con su estructura de mercado y las dinámicas que lo influyen. Y lo que muestran estas gráficas es, en términos llanos, qué probabilidad hay de que gasten sus monedas. Por lo que resulta cuanto menos interesante ver cómo durante la crecida de los precios que hemos presenciado en este mes de agosto, todas estas franjas de edad muestran repuntes en esta métrica. Y estamos utilizando una media de 14 días para suavizar mucho la representación visual y entender mejor la actividad que se está llevando a cabo. Más llamativamente, en los tramos que comprenden de 1 a 5 años, el gasto está siendo relativamente considerable cuando lo comparamos con lo visto en el pasado. Y es que hay una mayor cantidad de estas monedas moviéndose en estos momentos, lo que definitivamente confirma que algunas de estas ancianas monedas están rejuveneciendo y volviendo a la vida, saliendo de lo que consideramos un estado ilíquido, siendo gastadas y por tanto transformándose en parte de la oferta líquida en circulación. Hay que tener presente que algunas de ellas son las que hace un momento hemos visto regresar a los exchanges, pero a la vez el volumen transferido no ha supuesto un enorme despegue de esa tendencia positiva en los ingresos a los exchanges, y como si se hubiesen puesto de acuerdo una enorme cantidad de inversores todavía más grande, han retirado ya sus fondos para su propia custodia, de modo que es algo de lo que tenemos que ser conscientes y a lo que vamos a seguir muy de cerca su evolución. Y si finalmente esta tendencia termina por desarrollarse, entonces estaremos preparados para postular una tesis acorde a una perspectiva más a largo plazo. En el tramo de los 6 a 12 meses también tenemos ese aumento, pero se alinea más bien con el tipo de volatilidad al que estábamos acostumbrados ya durante este mercado alcista. Así que es cierto que tenemos nuevos flujos de Bitcoin entrantes a los exchanges. Parecen ser monedas de cierta edad y tratamos de encontrar con esto razones que justifiquen la formación de un nuevo máximo local. Pero si el mercado sigue manteniendo su habilidad actual para consumir esa oferta extra, entonces nos estará lanzando una muy buena señal. Si vemos que el mercado sigue tendiendo al alza, entonces es indicativo de que la presión de venta es absorbida sin problemas y seguimos adelante con la proyección que esperamos para el resto del año. En caso contrario, esas monedas que llegan a los exchanges van a formar una constelación de ventas que o bien provocan un máximo local o puede que nos conduzcan hacia un techo de consolidación. Y de nuevo, la idea es combinar adecuadamente la información disponible para tratar de esclarecer lo que puede pasar a partir de aquí. La media de edad por gasto y la ajustada a entidades es lo siguiente de lo que vamos a hablar, y lo hemos hecho en este orden porque estas dos métricas comprenden todo lo que hemos cubierto hasta ahora, en términos de las bandas de gasto por edad y la esperanza de vida por gasto. Lo que hacen es calcular la media de edad de todas las monedas en circulación que se gastan ese día en particular, y no se puede negar que la subida de la última semana es espectacular, y hasta se puede argumentar que se está formando una nueva tendencia alcista, algo que se ve también claramente en la gráfica ajustada a entidades, lo que nos quiere decir que mientras el precio mantiene su trayectoria ascendente del mes de agosto, vemos cada vez más y más de estas antiguas monedas aparecer en escena, lo que se está convirtiendo en una tendencia establecida a la que vamos a tener que prestar atención en las próximas semanas, porque ha dejado de ser oficialmente un dato puntual. Ahora la edad media de monedas que se gastan continúa en aumento, y esto va a afectar a la oferta líquida en circulación, así que hay que seguirlo muy de cerca a partir de ahora. Esto último lo podemos confirmar también con las ondas de acumulación por capitalización realizada. Esta métrica dibuja la oferta monetaria dividida por franjas de edad, y en este caso es al revés. Los colores más cálidos de la parte inferior representan las monedas más jóvenes, mientras que los colores fríos de la parte superior aglomeran las monedas más antiguas. Lo más importante a destacar en esta gráfica es el descenso progresivo del que llevamos hablando semanas en nuestros análisis, el estrechamiento de las bandas que representan monedas de menor edad, lo que quiere decir que las monedas van madurando, pasan de ser jóvenes a adultas en manos de sus inversores. Aquellos a los que hacíamos referencia antes, que compraron hace meses, han aguantado la caída pasando a formar parte del colectivo que llamamos manos fuertes y se convierten poco a poco en inversores a largo plazo, y hay una creciente latencia en el mercado. Hay que apuntar que en estas últimas semanas, con el repunte de los precios, vemos un ligero crecimiento de las bandas de monedas más jóvenes, lo que sugiere una vez más que actualmente hay gasto de monedas antiguas, lo que inmediatamente las reclasifica de vuelta como monedas jóvenes, recién nacidas más bien, y de ahí que veamos esta inflamación en el volumen de estas franjas inferiores, aunque para ser justos no es una crecida drástica en cuanto a tamaño, por lo que en conclusión lo que podemos extraer de aquí casa muy bien con la reciente recomposición del balance de los exchanges de la que hablábamos al principio. Claro que estamos viendo movimiento de monedas antiguas, pero a lo sumo el volumen total que se está transfiriendo no es demasiado grande, lo que apoya la hipótesis de que antiguos inversores han puesto en marcha un plan de contención y diversificación de riesgo, traders que quieren recuperar liquidez para sus próximos movimientos. También es gente que quiere retirar capital para darle uso en su vida diaria. Va a haber muchas razones detrás de esto, pero de nuevo hay gasto de monedas, y generalmente a día de hoy son monedas antiguas pero no suponen un volumen exagerado por el momento. Y repito, si esto empieza a asentarse como una tendencia mucho mayor y vemos que se transforma en algo portentoso como lo que vino ocurriendo durante la carrera alcista del primer tramo del año, entonces el volumen de este tipo de monedas que regresa al mercado será muy notable, lo que desde luego va a afectar y mucho al desenlace de la dirección que va a tomar el precio en los próximos meses. No os preocupéis porque por supuesto es algo sobre lo que os voy a mantener completamente informados en tiempo real, tanto por aquí como en nuestros análisis escritos que podéis encontrar también cada martes en nuestro canal de Telegram. Por último, cerramos el análisis de hoy repasando una divergencia muy interesante que también tenemos
tenemos bajo la lupa. Esta es una vista de pájaro de la actividad que está habiendo en el blockchain. Tenemos aquí el número de transacciones y el volumen transferido. Si empezamos por el principio, es evidente que la actividad del blockchain se ha ralentizado mucho en cuanto a la cantidad de transacciones, habiendo realmente muy pocas por el momento. Y en términos del volumen ajustado al cambio, seguimos muy por debajo de los valores máximos que alcanzamos justo antes y durante el desplome de los precios. Aunque al menos sí estamos disfrutando de un volumen mucho más alto del que mantuvimos durante la fase prealcista a finales del 2020, realmente oscilando a día de hoy en torno a valores más parecidos a los del mes de enero y febrero de este año 2021. Se vio muy recientemente un fuerte repunte y realmente lo que solemos ver en un mercado alcista es que típicamente el volumen transferido y el precio trepan paralelamente. Y sí, claro que hasta cierto punto se está dando, pero queremos ver cómo se agita esta actividad cada vez más sin retrocesos demasiado grandes, de modo que el network se mantiene relativamente tranquilo a pesar de haber tenido una interesantísima subida desde los 30.000 hasta los 50.000 dólares. Pero sin embargo, cuando nos fijamos en la cantidad de oferta que está en manos de inversores a largo plazo, de nuevo son monedas de más de 6 meses de edad y solo aquellas que han traspasado esa barrera de clasificación a largo plazo. E interesantemente, y mientras se recupera la actividad en el blockchain, se está dando una tremenda cantidad de acumulación a largo plazo. Y es increíble el enorme volumen de estas monedas y cómo ha crecido hasta recuperarse por completo, sobrepasando ya el máximo histórico, y esto nos va a ayudar mucho a formular nuestra visión en una macroescala, porque recordad que estas métricas tienden a ser indicadores de un amplio espectro y nos abren ventanas de posibilidades de lo que puede pasar en un futuro. ¿Cuál es en este caso el flujo de oferta que atraviesa el sistema? Y a rasgos generales, esta es una excelente tendencia que demuestra que un nicho enorme de participantes del mercado están dispuestos a aguantar sus posiciones a largo plazo, que el grado de acumulación que ha atravesado la barrera de los 5 meses es enorme, lo que dispara las probabilidades de que esa cantidad de oferta permanezca en su estado latente. Aunque al mismo tiempo no podemos ignorar que la escasa actividad del blockchain relativa a la subida de los precios nos deja una enorme divergencia, y la combinación de esos factores nos proporciona esa visión magnificada del flujo que circula a través del network, en la que tenemos la certeza de que una gran nube de acumulación se ha adueñado del sistema, con muchos participantes aguantando sus posiciones y de hecho engrosándolas con una dosis extra de acumulación, y que el mercado se mueve aún lentamente, lo que nos da información acerca del grado de utilización de Bitcoin como protocolo. Todo ocurriendo mientras se gastan monedas antiguas pero sin suponer un volumen dramático, por lo que no tenemos evidencias de que se esté produciendo una enorme fuga de capital o de que haya una pérdida de confianza, pero sí parece que hay estrategias para acotar riesgo que se están llevando a cabo, o simples recogidas de beneficios menores que buscan aprovechar al máximo el regreso de la volatilidad. Y mientras Bitcoin crece y más instituciones se introducen en este espacio, más y más crece este comportamiento de estilo de trading que se asienta en el mercado, por lo que empezamos a ver cómo se producen muchos productos financieros ya completamente basados en Bitcoin. Y es lógico por ello que veamos más actividad de trading y más movimiento de monedas intradía independientemente de la edad que tengan. Y con este resumen cerramos el análisis de la semana. Espero que lo hayáis disfrutado y por favor dejadme todas las dudas que tengáis en la sección de comentarios. Estaré leyéndoos a todos para responder cualquier consulta que podáis tener. Y de nuevo, muchas gracias por la cálida acogida que está teniendo este canal, lo cual me motiva mucho para dar el siguiente paso, que dentro de poco será la apertura de nuestro propio servidor de Discord. No quiero desvelar ningún secreto, pero os aseguro que no os lo podéis perder y os mantendré informados en todo momento a través de las publicaciones en Telegram. Hasta entonces, fin de la conexión.